quería hacer un video en el que podamos hablar un poco sobre el tema de la virtualidad en el ejercicio del derecho. Lo cierto es que hay un sector muy dividido de los abogados. Por un lado, quieren mantener la virtualidad y otro que no desea mantener la virtualidad. El primer sector, que quiere mantener la virtualidad, tiene muchos argumentos basados en que ha permitido celeridad, el mayor conocimiento de los procesos, eficiencia, el acceso en la justicia se ha vuelto mucho más amplio para las personas. Y contrario sensu, hay personas o hay comunidad que dice lo contrario. No hay que tener virtualidad porque ha complicado el acceso en la justicia, por ejemplo, en las poblaciones en las que no hay acceso a internet o en las poblaciones en las que, digamos, desconocen el uso de las herramientas tecnológicas. Lo cierto es que las dos posturas son extremadamente válidas, son muy válidas. Pero también hay que analizar unos escenarios o contextos externos a la esfera del derecho. Con esto me refiero a que el derecho hoy en día se está transformando en una especie de producto comercial que permite a los abogados dar a conocer sus servicios sin limitarse en el tiempo o en el espacio. Me refiero a que es criticado, por ejemplo, la actividad que realizan algunos abogados bien conocidos en un determinado país, en este caso en Colombia. Es muy criticada la actividad que realizan en el sentido de usar sus casos virtualmente para patrocinarse a sí mismos o para generar un comercio o una suerte de marketing detrás de los servicios jurídicos que prestan. Y esto es muy criticado porque se dice que la actividad de los abogados depende más de la referencia, depende más de esa perspectiva que la gente tiene sobre los servicios jurídicos, que son algo muy protocolario, algo muy formal, muy reservado, y que por eso lo recomiendan a determinado abogado. Y pasamos de eso, que era un esquema tradicional de mover el derecho, a un esquema especial en el que el derecho también se mueve a través de redes sociales, a través del marketing digital, a través de, por ejemplo, marketing de afiliados, a través de Big Data, a través de muchos otros mecanismos que mezclan las estrategias tradicionales con las estrategias modernas del derecho. Y esto es mal visto. Hace poco miraba un comentario muy interesante de un abogado, yo creo que él es de Uruguay o México, de apellido Carbonell. Mencionaba que hacía un recorderis de muchas empresas a nivel mundial que perdieron sus acciones o perdieron el valor de las acciones por nuevas empresas que prestaron un mejor servicio o que sencillamente lograron satisfacer necesidades de la gente de mejor manera. Siendo así, por ejemplo, él daba un ejemplo muy sencillo y era el caso de Tesla, en el que las acciones de Tesla incrementaron su valor por encima inclusive que todo General Motors, Mercedes-Benz, Ford Company, entre otras juntas. Y es que eso es una realidad y no tiene que ser malo. Y entonces el citado colega mencionaba: nosotros como abogados estamos exentos de tener una revolución de ese tipo. ¿Es que acaso la abogacía jamás va a mezclarse con la tecnología o con las redes sociales? ¿Es posible acaso pensar que la abogacía siempre será el esquema tradicional que ha tenido? Y quizás la respuesta es que no. Y en Colombia o en países como Colombia, que literalmente tenemos sistemas procesales muy atrasados, pongo un ejemplo claro, y es que el paradigma
digamos, del modelo de justicia en Colombia con respecto al modelo norteamericano, podemos ver que ellos ya tuvieron estas problemáticas con la tecnología o ya tuvieron muchos eventos en el pasado que hoy ya los han solucionado y que quizás ahorita apenas nosotros los estamos enfrentando y generando debate al respecto, pero ellos no han tenido el miedo de usar la tecnología para una audiencia. No hablo del tema virtual necesariamente, pero sí, por ejemplo, del tema del uso de documentos en una audiencia a través de medios digitales, entre otras cosas. Que nosotros apenas incursionamos en eso por la obligación que se impuso por la pandemia. Y esto necesariamente nos debe llevar a reflexionar. Quizás el derecho debe cambiar, por lo menos el derecho en Colombia debe cambiar. Y quizás los abogados debemos estar predispuestos más hacia el desarrollo del derecho a la par de la tecnología que en mantener los esquemas tradicionales en cómo se ha llevado a cabo el derecho. Es cierto que el abogado es de su cliente, pero hoy en día tenemos la posibilidad de que los abogados puedan darse a conocer a través de medios digitales, a través de redes sociales, a través de en general lo que son los medios de comunicación o medios masivos de comunicación. Y esto ha instado a que muchos abogados empiecen a tener estudios en el área de marketing digital, mercadeo, redes neuronales, inteligencia artificial, prueba digital, entre otras cosas que no tenemos en Colombia o que por lo menos no lo hemos estudiado en profundidad. Y aún es novedoso. De ninguna manera yo creo que los abogados tengan aquí un daño o un perjuicio, al contrario. Yo creo que con la tecnología todos los abogados tenemos una gran posibilidad de mejorar o de potencializar nuestras habilidades. He escuchado un comentario reiterativo relacionado con que habían, y lo digo en el sentido más respetuoso, habían abogados que no se preparaban, habían abogados que sin estar preparados ingresaban en un proceso judicial o en una audiencia y obviamente la falta de preparación es notoria en un proceso judicial, tanto así de poner en riesgo los derechos de las personas a las que representan estos abogados. Y aparece entonces este comentario al cual yo me refiero de forma recurrente y dicen que estos abogados no preparados lograron a través de los medios de la tecnología hacer exposiciones magníficas, hacer argumentos magníficos, ordenados, hacer alegatos espléndidos y claro, en efecto, la tecnología lo permite. Porque yo con la tecnología puedo tener el apoyo de 4 abogados más al mismo tiempo que hagan las cosas que yo no estoy haciendo o las que yo no sé hacer. Esto uno lo puede ver en principio como una desventaja, pero yo puedo encontrar una analogía o una similitud muy grande con lo que les está pasando a los ingenieros de sistemas. Los ingenieros de sistemas antes tenían que realizar sus actividades, por ejemplo las de programación, porque solamente ellos sabían programar. Y ahora ocurre que la inteligencia artificial que se está desarrollando en el mundo puede generar programación, puede programar, puede hacer lo que estaban haciendo ellos. No digamos en un 100%, pues obviamente no, pero sí en una proporción aceptable que cada vez se está desarrollando mucho más y logrará un día reemplazar al programador, quizás o quizás no. Y hay dos perspectivas o hay dos formas de verlo. Primera, se van a acabar los programadores, ¿no? Y segunda, estos programadores van a tener las posibilidades y el tiempo de especializarse en otras cosas, en otras áreas. Entonces,
hay un canal muy interesante que yo siempre sigo sobre el tema de programación, redes neuronales, inteligencia artificial, y mencionaba que era la posibilidad, por ejemplo, de que muchos programadores o personas que se dedican a estos campos puedan poner su tiempo en el aprendizaje de otras áreas o de otras ramas, como la divulgación científica o la investigación científica, en los campos del deep learning o en general, las redes neuronales o la inteligencia artificial. Y yo digo, los abogados tenemos la misma posibilidad. Hoy en día la tecnología nos brinda las herramientas para que un abogado que no esté bien preparado pueda prepararse o por lo menos pueda enfrentar un proceso judicial de la mejor manera. Y un abogado que en contraposición está muy bien preparado, se prepare aún más y ser el mejor. Yo lo digo de forma muy coloquial, el mal abogado tiene que volverse bueno en la tecnología, pero el que es bueno tiene que ser el mejor. Yo no veo la tecnología como un problema, al contrario, creo que es una ventaja. Nos permite la tecnología que una audiencia sea asumida por 4 abogados, los cuales podemos estar compartiendo, por ejemplo, en tiempo real, en una misma plataforma, una suerte de estructura conjunta que construimos todos para generar el mejor argumento. Y es que 4 personas piensan mejor que una. Y ese es otro tema de los más importantes hoy. Quizás antes ocurría que así como el médico tenía que saberlo todo y el abogado también tenía que especializarse en todas las ramas, y quizás eso es un error, porque no puede un abogado especializarse en todo, y no porque no sea capaz, sino porque no es lo correcto. Bueno, y podríamos adicionar a lo dicho que los abogados ciertamente deberían especializarse en áreas específicas para volverse o convertirse en referentes de esas áreas específicas. Y esto no es negativo, es positivo. Sin divagar o sin la pretensión de cambiar de tema. En resumen, que el uso de las tecnologías para el derecho es algo inevitable, y al ser inevitable no deberíamos tratar de evitarlo, sino más bien acoplarnos a las nuevas metodologías que traen a colación las tecnologías o el uso de las tecnologías en los procesos judiciales. Ahora la pregunta no es si debemos o no debemos hacer este cambio, porque ya sabemos que lo debemos hacer. La pregunta es cómo aplicar estos cambios y estas metodologías nuevas en la práctica del derecho. Y definitivamente que hay muchas alternativas y hay muchas herramientas. Justamente nosotros estamos trabajando en algunos proyectos con el fin de mejorar las prácticas jurídicas y el aprovechamiento de las tecnologías dentro de los procesos judiciales, que es lo propio, es lo que debería ocurrir. Y hay muchas personas que, diría yo de forma casi metafórica, le tienen miedo a la tecnología, propiamente le tienen miedo, porque juzgan el que la tecnología permita la construcción de un mejor argumento, juzgan que la tecnología permita la construcción de un mejor análisis de unas piezas procesales o la eficiencia. Y quizás al día de hoy sí puede ser que la tecnología sea un detrimento a las garantías de las partes en un proceso, sí puede ser, parcialmente al menos, pero no significa ello que no podamos solucionarlo a través de mecanismos idóneos que nos permitan compensar esos daños. Pongo un ejemplo: el uso de plataformas que permitan con inteligencia artificial hacer una medición de los gestos de las personas, ¿sí? Y no es algo novedoso. Les voy a poner un ejemplo. En el año 2020, las pruebas de estado para la educación superior
tuvieron que realizarse a través de inteligencia artificial. Y fue una experiencia muy buena porque la inteligencia artificial permitía que un mismo profesor evaluara o vigilara a muchos estudiantes que pueden estar en diferentes partes del país, y que la inteligencia artificial sea la que le avise al profesor si había alguna irregularidad o no. ¿Por qué no adoptar modelos de inteligencia artificial para los jueces que puedan evaluar o les pueda servir de ayuda en la evaluación de la percepción que ellos tienen, por lo menos en identificar patrones de conducta de las personas que mienten, o nerviosismo, o fluidez en las palabras, o capacidad de memoria, o la dirección inclusive a donde se están dirigiendo sus ojos al momento de rendir una declaración, o un interrogatorio, o un contrainterrogatorio? Y que todo esto nos permita a nosotros generar una mezcla entre el derecho de forma tradicional y la tecnología, que, como digo e insisto, es inevitable. Bueno, eso sería por el video de hoy. Voy a hacer unos videos en adelante sobre el uso de las tecnologías en el derecho, que pueden servirles a jueces, fiscales, abogados en general, para de pronto adecuar tecnologías en sus quehaceres diarios. Esto es Buró Legal Abogados, les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo video.